Los cachalotes son animales con los cerebros más grandes que jamás hayan existido en el planeta. Y lo han tenido durante 16 millones de años más que nosotros. Ese clic puede sonar como un cierre o una puerta que chirría, pero los científicos dicen que los chasquidos y estallidos son un alfabeto fonético que los cachalotes usan para comunicarse entre ellos. Científicos acaban de traducir la primera frase jamás pronunciada por un cachalote. Piezas llamadas codas que consisten en clics. Hemos utilizado el aprendizaje automático para obtener información sobre lo que representan los codas. 4 palabras extraídas de una grabación a 1,5 kilómetros de profundidad frente a las costas de Dominica por una inteligencia artificial entrenada con 9,000 archivos de audio. El equipo de investigación guardó silencio cuando apareció en pantalla. La doctora Pratusha Sharma, quien ha estudiado la comunicación de los cetáceos durante 18 años, la leyó y llamó de inmediato a su codirector. Las ballenas se estaban advirtiendo entre sí sobre nosotros. Durante décadas, se pensó que la comunicación de los cachalotes era simple, ráfagas de chasquidos llamadas codas utilizadas para señales básicas como peligro o coordinación. Útiles, pero primitivas. Esa suposición se desmoronó cuando el proyecto SETI, la iniciativa de traducción de cetáceos, escaló los datos más allá de cualquier intento previo. En lugar de unos cientos de grabaciones, reunieron miles, capturando conversaciones de familias enteras de ballenas en su entorno natural. Entre 2020 y 2023, los investigadores desplegaron biosensores, dispositivos con ventosas adheridos a las ballenas que registraron audio de alta fidelidad desde múltiples ángulos. 3 micrófonos sincronizados capturaron voces superpuestas, permitiendo a los científicos separar a cada individuo dentro de las interacciones grupales. Esto no fue solo una recolección de sonidos, fue una captura estructurada de diálogos. Al alimentar un modelo de aprendizaje profundo con 9,000 grabaciones, los resultados fueron inmediatos y revolucionarios. La IA no halló 21 codas, como sugerían las investigaciones previas, identificó 156. Más importante aún, aquellas codas no eran señales estáticas, eran estructuras dinámicas y combinatorias. Una misma secuencia base podía cambiar de significado mediante el tempo, el ritmo y el uso de clics ornamentales superpuestos, funcionando de forma similar al tono y al énfasis en el habla humana. La IA había identificado algo sin precedentes, un sistema fonético, un conjunto finito de bloques acústicos capaz de generar combinaciones potencialmente infinitas. En el lenguaje humano, 44 fonemas producen cada oración jamás dicha en inglés. El sistema del cachalote parecía seguir el mismo principio: componentes limitados, expresión sin límites. Solo eso ya habría sido un hito científico. Pero el siguiente hallazgo fue aún más inquietante. El análisis lingüístico reveló estructuras similares a las vocales integradas en los propios clics de las ballenas. No son aproximaciones abstractas, sino firmas acústicas distintivas comparables a los sonidos vocálicos humanos. Específicamente, patrones que se asemejan a la A de father y la I de sí, junto con transiciones similares a los diptongos. Esto sugería una modulación controlada de la frecuencia sonora, algo que antes se creía exclusivamente humano. En términos lingüísticos, las vocales son fundamentales, forman la columna vertebral del lenguaje hablado, permitiendo una expresión fluida y variaciones de significado. Su presencia en la comunicación de las ballenas implicaba un nivel de control vocal y una complejidad estructural mucho más allá de los simples sistemas de señalización. Esto obligó a replantear una premisa fundamental, que el lenguaje humano es fundamentalmente único. Si los cachalotes poseen un alfabeto fonético, estructuras vocálicas y gramática combinatoria, entonces la frontera entre la comunicación humana y la no humana no se encuentra donde creíamos. Para comprender su importancia es necesario entender a los animales mismos. Los cachalotes tienen los cerebros más grandes de la Tierra, 6 veces más pesados que el cerebro humano. Viven en sociedades matrilineales, con las hembras de mayor edad liderando grupos familiares multigeneracionales. Estos grupos exhiben comportamientos culturales, estrategias de alimentación distintivas, rutas migratorias y rituales sociales transmitidos a través del aprendizaje, no de la genética. Cazan en la oscuridad total a profundidades que superan los 900 metros, coordinando sus movimientos mediante la ecolocalización y una comunicación sincronizada.
El nivel de precisión requerido para tales cacerías implica un intercambio de información avanzado, no simples señales básicas. Las observaciones a largo plazo lo confirman. El biólogo Shane Giro, quien ha dedicado más de una década a estudiar a estos animales en Dominica, describe interacciones que se asemejan al comportamiento social humano. Se producen extensos intercambios vocales entre los individuos, que a veces duran una hora, con aportaciones que se solapan, respeto de turnos y un flujo rítmico. Parece menos ruido y más una conversación. También existen indicadores emocionales. Los cachalotes exhiben comportamientos de duelo. Permanecen junto a crías fallecidas durante largos periodos mientras producen patrones vocales distintivos. Estos patrones difieren estructuralmente de su comunicación habitual, lo que sugiere una forma de expresión específica según el contexto. Parecen poseer formas acústicas para el duelo, la coordinación y el vínculo social. Todo este contexto resultó crítico cuando la IA pasó del reconocimiento de patrones al mapeo semántico. La traducción no fue algo sencillo. A diferencia del lenguaje humano, no existe un diccionario directo para la comunicación de las ballenas. El significado debía inferirse del contexto. Cada coda registrada se etiquetó con metadatos: identidad del emisor, composición del grupo, condiciones ambientales, comportamiento en ese momento y respuestas posteriores. A lo largo de cientos de horas surgieron correlaciones. Ciertas codas aparecían de forma constante durante la coordinación de la alimentación, otras durante la interacción social. Pero un subconjunto específico aparecía durante eventos de gran perturbación: tráfico marítimo, actividad de sonares o la muerte de un integrante del grupo. Estos sucesos desencadenaban sesiones vocales prolongadas de múltiples individuos. Las codas empleadas en estas sesiones eran estructuralmente más complejas, más largas, más ornamentadas y con más participantes. La IA las identificó como algo distinto a los patrones de comunicación estándar. Cuando los investigadores intentaron un mapeo semántico de estas secuencias, surgió la primera traducción coherente. Ocurrió a altas horas de la noche en un laboratorio del MIT. La doctora Sharma estaba sola cuando el sistema terminó su ejecución. Esperaba otro resultado poco concluyente. En cambio, en la pantalla apareció una frase de 4 palabras. La leyó 2 veces y de inmediato llamó a David Gruber. «Creo que están hablando de nosotros», le dijo. Aquella frase provenía de una grabación captada justo después de que un buque de carga cruzara a gran velocidad por el hábitat de las ballenas. Según relató Sharma, la traducción revelaba una advertencia. Las ballenas se avisaban entre sí que debían tener cuidado con los humanos. No era una anomalía aislada. El mismo patrón de codas aparecía repetidamente en toda la base de datos. Diversos años, múltiples ubicaciones y distintas familias de ballenas. Se trataba de una de las secuencias complejas más comunes identificadas. Si la traducción se confirma tras la revisión de expertos, la implicación es clara. Los cachalotes llevan décadas comunicándose sobre la actividad humana. Han estado observando, interpretando y reaccionando a nuestra presencia en su entorno mucho antes de que tuviéramos las herramientas para comprenderlos. Esto replantea por completo la relación. Las ballenas no son habitantes pasivos del océano que reaccionan instintivamente al cambio. Son participantes activas, procesan información, la comparten y potencialmente adaptan su conducta basándose en el conocimiento colectivo. Rastrean los barcos, responden al ruido, parecen categorizar las amenazas y comunicar esas categorías a través de las generaciones, y ahora por primera vez estamos empezando a escucharlo. La trascendencia no es solo científica, sino conceptual. El lenguaje siempre se ha considerado la frontera definitiva de la inteligencia humana. La capacidad de construir significados a partir de elementos finitos, de comunicar ideas abstractas y de compartir experiencias entre individuos y generaciones. Si los cachalotes poseen siquiera una fracción de esa capacidad, la frontera se desvanece. La pregunta deja de ser, ¿tienen lenguaje los animales? ¿A cuántas especies hemos malinterpretado? El proyecto SETI se encuentra aún en sus etapas iniciales.
El modelo de traducción completo todavía no está terminado y los investigadores actúan con cautela para no sobreinterpretar los resultados iniciales. Pero el rumbo es claro, con suficientes datos, suficiente contexto y suficiente potencia de cálculo, la brecha entre la comunicación humana y la no humana se está cerrando. Y el primer mensaje que hemos descifrado no es neutral, no es curiosidad, no es ruido aleatorio. Es una advertencia. Nos han estado observando, han estado hablando de nosotros y por primera vez estamos empezando a comprender lo que han estado diciendo.